Hola, ¿qué tal? Soy Julio Arellano, historiador y cronista de Azcapotzalco, y en esta ocasión quisiera contarles un poco la historia del cementerio del atrio de la ahora Catedral de Azcapotzalco. Actualmente la delegación cuenta con 7 panteones, 3 de ellos civiles y 4 de barrio o comunitarios o vecinales. Muchos de ellos o algunos de ellos tal vez son producto de los cementerios virreinales, que es una distinción dado que en el virreinato quien se encargaba de ese espacio y de las actividades que sucedían en él era el aspecto religioso, y después va a ser el mundo civil, administrativo o el del gobierno público el que se encargará de los panteones, después justo de la ley. Y ahí tal vez es donde viene la diferenciación o el uso de la palabra panteón en vez de cementerio. Cuando buscamos textos virreinales nos aparece más la palabra cementerio, cuando nos referimos a estos espacios administrados por el gobierno suelen nombrarlos como panteones, aunque la verdad es que muchas veces se utilizan ambos conceptos y los encontraremos en las diferentes referencias. En el caso del atrio de la iglesia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, que es la iglesia principal de la comunidad, que fue un conjunto conventual, es decir, que tenía un convento, que tenía una iglesia y que tenía un atrio, y en conjunto pues era un espacio que además de prácticas religiosas, originalmente se pensó para actividades didácticas educativas de evangelización. O sea, es un lugar sumamente importante porque desde aquí las órdenes mendicantes, primero los franciscanos que llegaron de manera rápida, ¿no? Estuvieron solo un par de años al inicio de la colonia, pero después más los dominicos, que en realidad son los que se van a quedar en el territorio y que van a crear la estructura religiosa de Azcapotzalco, necesitan un espacio donde hacer las actividades de evangelización. Las comunidades tenían sus propias estructuras o sus propios edificios o edificaciones prehispánicas. Es cierto que Azcapotzalco ya no era la urbe, pues ni de cerca una urbe prioritaria, ¿no? Para 1521. ¿Por qué? Porque había perdido una guerra casi 100 años antes con los mexicas, y los mexicas pues no solo se quedan con el poder político y el poder económico, sino también se quedan con la infraestructura urbana en su propia ciudad, Tenochtitlan. Y sin embargo no era la única, ¿no? Sabemos que en Tlatelolco pues había este mercado gigantesco que requería pues distribución urbana, espacios de venta, avenidas o calzadas de salida. Sabemos que Tlacopan era un aliado, ¿no?, de la Triple Alianza y por ende también tenía una estructura urbana importante, o Texcoco, que pues también se habla de una ciudad hecha y derecha, ¿no?, a la llegada de los españoles. En el caso de Azcapotzalco no sabemos cuál era la cantidad urbana, ¿no?, cuál era la cantidad de edificios o de caminos que tenía la llegada de los españoles. Sin embargo, creemos que cuando pierden la guerra de 1428 con los mexicas, es posible que hayan derrumbado templos, es posible que se hayan quemado, ¿no?, algunas palacios, y de hecho hay crónica que mencionan en la narración de la guerra de Azcapotzalco-Tenochcas cómo se incendian los palacios de gobierno, pero se tiene que quedar mucha parte de la infraestructura porque no puede desaparecer, porque sería muy caro, porque sería muy tardado y tal vez porque todavía tenía que ser aprovechado. Pienso en los caminos, ¿no? Si Azcapotzalco antes de los mexicos era la cabecera más importante de la zona, pues digamos que para tener ese poder tenía que tener política y comercio, y para tener comercio necesita caminos, porque por ahí llegan los tributos, y tiene que tener acceso para las guerras, y tiene que tener barrios especializados para todos los servicios que tiene una cabecera, ¿no? Y Azcapotzalco lo fue. Tal vez pierde el poderío, pero no pierde la infraestructura. Sería raro que cerraran un camino, ¿no?, que lo tapizaran, que lo tapiaran, que lo llenaran de tierra. Tal vez simplemente lo volvieron a reaprovechar para la infraestructura mexica. Y un poco lo cuento. Los padres mendicantes vienen con una gran escuela.
vienen con una escuela europea, ¿no? Italiana, española, ellos mismos han vivido, han estado en conventos de allá, se han formado, ¿no? Y claramente vienen a replicar no solo sus conocimientos y su técnica, también sus gustos. Y si nosotros comparáramos entre los conventos novohispanos y europeos, encontraríamos muchas similitudes, como el hecho de que el claustro siempre está pegado a la iglesia. Que uno podría pensar pues, que es muy obvio, pero en realidad tardó mucho tiempo en llegar a esa fórmula. Los primeros conventos, los benedictinos, los cistercenses, no siempre tienen esa cualidad, y vamos a ver cómo las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos y agustinos inicialmente, pues van creando una fórmula muy sólida que les permite la sobrevivencia. Cuando llegan a Nueva España, van a querer replicar, pero van a tener que también innovar, porque las condiciones materiales, físicas, contextuales, no son las mismas, ni tampoco las necesidades sociales, ¿no? Vienen a evangelizar a unas comunidades grandísimas, ¿no? Que tal vez no imaginaban que fueran de ese número, pese a que, bueno, se habían hecho otras muchas en el viejo mundo, o en el mundo asiático, o en el norte de África. Y aquí van a empezar a experimentar, y es como la doctora Alejandra González Leiva le llama a esta arquitectura como de contacto. González Leiva tal vez es la doctora que mejor y más ha trabajado los conventos del siglo XVI, y se da cuenta cómo empieza a haber una necesidad de adecuar el modelo europeo con ciertas estrategias que se vuelven exitosísimas y se vuelven icónicas para la arquitectura novohispana. ¿Qué van a hacer? Van a crear la capilla abierta, las capillas posas, y van a crecer tanto el atrio que se va a volver un lugar prioritario para la vida social y religiosa de la época. Cuando ellos empiezan a derrumbar, a destruir los viejos templos, utilizan pues estos lugares que ya de por sí están planos, que están como trabajados, ¿no? Porque seguramente fueron plataformas antiguas o fueron plazas públicas, ¿no? En época mesoamericana. Y desde ahí, por un lado, se va a iniciar la evangelización, pero por el otro van a seguir construyendo su arquitectura de cal y canto, de roca. Y lo primero que hacen es poner al Santísimo, es decir, una figura de Jesús, pero para evitar que se dañe la lluvia, que sufra algún daño, le van a poner un muro atrás y lo van a techar para justo evitar pues, que la destrucción de la pieza o de la obra, ¿no? Realmente la escultura. A eso inicialmente le van a llamar capilla abierta. Es una manera en tener un pequeño altar improvisado y desde donde se pueda dar misa, mientras se está construyendo el claustro, mientras se está creando tal vez la enramada, que es como la iglesia antigua, la de madera, ¿no? Y después empezarán a crecer los edificios hasta donde lleguen al momento que los padres vean adecuados, ¿no? De hecho, los irán renovando durante los 300 años de época española en territorio americano, en este territorio. Las iglesias que nosotros vemos no son las originales. Ahí estuvieron las originales. La de Azcapotzalco se cae en el siglo XVI en el XVII y se reconstruye para el XVIII, pero además porque originalmente solo tenían una vocación evangelizadora, mientras conseguían materiales, mientras se peleaban con la audiencia novohispana, mientras llegaban padres que ayudaran a controlar y a esparcir pues la palabra del Señor, mientras los indígenas se adecuaban a la técnica y al conocimiento español y sumaban el propio. O sea, es un proceso complejísimo que no nos puede dar la construcción de una iglesia automática ni inmediata. De hecho, lo que hay son fundaciones. Llegan y fundan el lugar donde se va a acentuar la orden y van a empezar a generar su proceso de evangelización. Y ahí vamos a ver cómo el atrio es clave. Y ese atrio se va a volver escuela, y ese atrio se va a volver lugar de misa, y ese atrio se va a volver lugar de bautismo, pero se le va a quedar una cualidad
que durante 300 años no se pudo desprender, que fue ese lugar donde van a descansar los difuntos. El atrio cementerio va a ser una dupla tan poderosa que todavía hasta la fecha lo vemos en muchas poblaciones y barrios. Tal vez cuando más sabemos del cementerio de Azcapotzalco es del siglo XIX, porque en el XIX, además de, bueno, pues la ruptura, ¿no? La separación administrativa, política, ¿no? De la independencia con España, en términos culturales va a ser más lento. Pues evidentemente no solo la manera de hacer, ¿no? Sino de pensar todavía está muy vinculado a la vida española o al mundo español. Y de hecho todavía, y no solo español, también europeo. Por ejemplo, la independencia, que generalmente la asociamos con ciertos movimientos como la Ilustración, pues pensamos que justo esa Ilustración solo tenía cierta vocación o preferencia política, pero en realidad la Ilustración permite como una renovación de ideas en términos científicos, sociales, urbanos, y la Ilustración es la que tiene esa bandera por higienizar en las poblaciones. Las poblaciones tienen que ser más limpias, tienen que estar mejor trazadas, tienen que ser más bellas, ¿no? Entiéndase lo que se entiende en la época, que es extraño porque el mundo novohispano, sobre todo el del 16, que tiene mucha herencia renacentista, pues tiene muchos de esos elementos, ¿no? O sea, la cuadrícula novohispana, pues al final es muy recta, ¿no? Lo que pasa es que hay un proceso de decadencia o de modificación durante todo el virreinato y como que la Ilustración, ¿no? Quiere volver a poner orden, ¿no? Que tampoco es que fuera la única manera de entender el mundo, pero digamos que esa es la postura ilustrada. Y lo que sí va a tener una aportación muy sustancial es con el tema de los cadáveres, con el tema de los cementerios, porque si en algún momento se querían cerca, porque la iglesia estaba cerca y porque eso funcionaba para el rito, pero además que tenía como un valor simbólico, ahora se va a empezar a tener esa sensación de que el cadáver y el cementerio estén lejos por cuestiones de salud, por cuestiones de higiene, que es pues una idea, pues si no opuesta, por lo menos sí bastante distinta en cómo relacionarse con los muertos. La Ilustración empieza con esa aportación, pareciera que por lo menos en Azcapo no sabemos si tuvo un impacto o no. Vienen las leyes del Reforma y esa tal vez es más contundente. ¿Por qué? Porque Juárez se da cuenta que en el nacimiento, en el dato del nacimiento y en el dato de muerte de una comunidad, pues hay muchísima información y muchísimo orden, ¿no? Porque lo primero que saber es con cuánto cuento, a quién gobierno, a 10, a 100, al 1000, ¿no? ¿Qué tantos han muerto y tal vez después qué causas o otros parámetros que serán parte de la estadística? Pero digamos que entre la Ilustración y las leyes reformas, las leyes de Juárez, sí empieza a ver, a sembrar la idea de que el cementerio no tiene que estar cerca de la comunidad, que es peligroso, que es antihigiénico, que produce enfermedades y cosas muy complicadas como el hecho de que luego están muy cerca del manto freático, que es lo que pasa con casi todas las poblaciones de Azcapotzalco, y botan a los cadáveres. Y entonces mucho de este imaginario que, ¿no? Zombie que uno tiene de repente de que las cosas salgan de la tierra, pues digamos que literalmente en el 19 hubo momentos de ese tipo. De hecho, José Antonio González Gómez, que es un gran investigador sobre Azcapotzalco, marca como en 1930 solo había 2 panteones, porque todos los demás de Azcapotzalco botaban cadáveres o se inundaban y pues eso hacía que el cementerio fuera muy peligroso. También es cierto que empezó a haber poca vigilancia en los cementerios y entonces no se hacían bien los entierros o había exhumaciones, ¿no? De manera incorrecta y eso generaba pues malos olores, dejaban algunos huesos, los perros los llevaban paseando por la calle y eso generó un estrés real para el siglo XIX. Hay quejas de vecinos en los periódicos
Y llega un momento en que la autoridad civil, el prefecto político, el presidente municipal, anuncian que se va al cementerio de la cabecera. Y no sabemos si se directamente por eso crece llamado el de San Miguel, que es uno que se tiene registrado en 1901 como el panteón más grande de Azcapotzalco. No sabemos si al final por eso Santa Cruz Acayucan aparece, ¿no? Díaz va a expropiar un terreno de Santa Cruz Acayucan y lo va a donar a Azcapotzalco porque dice que le hace falta. También es cierto que en 1930 se planea un panteón municipal por uno de los arquitectos más importantes de la época, que es el que hace el monumento a los niños héroes, el que hace el monumento de Obregón, se llama Aragón Echegaray, que no se logra hacer, pero digamos que esos panteones cercanos, pero ya ubicados en otros territorios, corresponden a la idea de que ya no esté el cementerio en la cabecera. Y eso nos va a generar mucha información sobre el cementerio del Atrio, y eso nos ha permitido hacer pues un poco estas inferencias, estas pequeñas pistas de cómo una comunidad se vincula con un espacio que le es sumamente importante, porque ahí está enterrados sus difuntos, sus muertos, ¿no? Que para nuestra cultura contemporánea y moderna ha sido fundamental cómo nos vinculamos con ellos, y que antes necesariamente era a través de un espacio simbólico ritual como el cementerio atrio, después tal vez civil con otras oportunidades, porque en el civil se va a permitir festejar, llevar un poco de música. De hecho, el panteón civil es mucho más feliz, por así decirlo. Yo sé que podría sonar como una contradicción, pero dice Manuel Altamirano que ante la secularización de los panteones y al no estar vigilados propiamente por la estructura religiosa, eclesiástica, la gente va cada vez más cómodo, va más elegante, va un poco a celebrar con su difunto, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Nosotros lloramos a nuestros difuntos, queremos a nuestros difuntos, pero también celebramos con ellos. Y por eso es tan importante poder hacer estas historias, para entender un poco lo complicado y lo importante que son ciertos espacios que ya no vemos, como el cementerio del Atrio, o que los que vemos pues tienen un pasado bien complejo y muy enriquecedor, y pues por eso nos era tan importante poder compartir con ustedes estas cápsulas sobre los panteones del Hormiguero.